Listo. Estamos entonces en la clase 2 de movimiento de proyectiles, y en esta clase, ¿cierto?, nos vamos a centrar en una actividad de ejercitación. Vamos a aplicar lo que vieron, ¿cierto?, tanto en la clase previa como en la clase anterior, ¿cierto?, en la clase número 3. Esta es la clase número 4. Ya. Vamos entonces con el primer ejercicio. O bueno, primero recordar un poquito la estrategia de modelación, ¿cierto? Dijimos que vamos a aplicar la herramienta vista, ¿cierto?, en las clases anteriores para resolver entonces los problemas e interrogantes referentes al movimiento de proyectiles. Vamos a considerar una modelación geométrica de las ecuaciones presentadas, ¿cierto?, la ecuación de desplazamiento, la ecuación de velocidad. Esta modelación entonces va a contener primero un modelo geométrico para el desplazamiento, ¿cierto?, por un lado, y por otro lado un modelo geométrico para la velocidad, ¿ya? Recuerden, tenemos la ecuación d, ¿cierto?, el vector desplazamiento es igual al vector b sub 0 por t, más un medio de g por t cuadrado, ¿cierto? Esa sería la ecuación para el desplazamiento. Y por otro lado tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más g por t. A eso nos referimos con los dos triángulos, ¿cierto?, que están representando las ecuaciones de desplazamiento y velocidad de manera geométrica, ¿cierto? Esa es la gran ventaja o el enfoque distinto que le vamos a dar en este curso. A partir de esos dos, entonces, modelos geométricos, ¿cierto? A partir de esos dos triángulos, para ser más específico, vamos a obtener ecuaciones, ¿cierto?, que relacionen las variables más importantes de nuestro sistema. Y tomando esas ecuaciones, ¿cierto?, para resolver nuestros problemas. Esa sería entonces la estrategia de modelación. Primero, construir los triángulos, desplazamiento y velocidades, a partir de ello relacionar, ¿cierto?, a partir de ecuaciones, en general a partir de geometría, ¿cierto? Y luego tomamos esas ecuaciones y resolvemos nuestros problemitas. Vamos a ir entonces con el primer problema, que lo voy a tratar de resolver yo. Y luego con el segundo, ¿cierto? Ahí vamos a ver si es que ustedes pueden trabajar de manera un poquito más individual. ¿Ya? Dice entonces, un ciclista pretende saltar un risco con velocidad horizontal inicial b sub 0. Ojo, velocidad horizontal. B sub 0, entonces, cayendo desde una altura h a una plataforma con ángulo θ por sobre la horizontal. Nos dice entonces, construya modelos geométricos y úselos para responder. ¿Cuánto debe ser tangente de θ de la rampa para recibirlo al caer? Esa es entonces la duda que tenemos que resolver, ¿cierto? ¿Cuánto debería ser este ángulo para que la bicicleta descienda, ¿cierto?, de la manera correcta y el ciclista no se vaya a caer, ¿cierto? Entonces, en el fondo, θ debe tener el mismo ángulo, ¿cierto?, que la velocidad inicial. Acá se corrió un poquito este ángulo θ, ¿cierto? Este ángulo θ va acá arriba. Ahí, ¿cierto? ¿Qué ángulo debe tener? ¿Qué ángulo debe ser ese de manera tal que la velocidad, ¿cierto?, final tenga esa dirección y por lo tanto el ciclista pueda caer sin ningún problema? Entonces, lo primero es construir el modelo geométrico, ¿cierto? Bueno, la trayectoria que debería seguir la bicicleta, ¿cierto? Un segundito, a ver si lo puedo dibujar mejor. Algo de este estilo debería ser la trayectoria de la bicicleta, ¿cierto? Esa debería ser la trayectoria que va a seguir la bicicleta o el ciclista, ¿ya? Vamos entonces con el vector primero, ¿cierto? El vector desplazamiento. El vector desplazamiento, ¿cierto?, va a iniciar ahí desde que el ciclista se lanza al vacío, ¿cierto?, y llegaría hasta ese punto. Ese sería el vector desplazamiento. Vamos a ponerle acá entonces la letra D. Esto con vectorcito. Ese es el vector D. Desde el punto inicial de la trayectoria hasta el punto final de la trayectoria, ¿cierto? Luego nos dicen que la velocidad inicial es completamente horizontal, ¿cierto? Por lo tanto, debería verse de esta forma.
podría comenzar acá, en el inicio de la trayectoria, con un ángulo, ¿cierto?, de 0 grados respecto de la horizontal, así, ¿cierto? Ahí está entonces el vectorcito velocidad inicial, ¿cierto? Tal como se muestra acá arriba. Pero, es cierto, de manera horizontal, pero este vector sería el vector v sub 0t, ¿cierto? Recuerden que estamos tratando de representar la ecuación d igual a v sub 0t más un medio de g por t cuadrado, ¿cierto? Esa ecuación por un lado, y por otro lado la ecuación vecinal, ¿cierto? Igual a v sub 0 más g por t. Esas son las dos ecuaciones maestras, ¿cierto? Las dos ecuaciones vectoriales. Por eso nosotros las utilizamos de manera geométrica, ¿cierto? Porque no es llegar y sumar nomás estas ecuaciones, sino que simplemente tenemos que trabajar el lado geométrico de las ecuaciones para poder resolver este problemita, o los problemas en general de movimiento de proyectiles. Nos estaría faltando un vector entonces, que sería el vector un medio de g por t cuadrado, ¿cierto? Que tiene que iniciar en el final del vector v sub 0t y terminar, por supuesto, en el final del vector de desplazamiento, ¿cierto? V sub 0t más un medio de g por t cuadrado tiene que ser igual al vector desplazamiento, ¿cierto? Entonces este vector es un medio de g por t al cuadrado. Fíjense entonces que desde este vector, desde este triangulito, ¿cierto?, de desplazamiento, podemos encontrar las variables, ¿cierto?, en términos de las constantes o variables conocidas, ¿cierto? ¿Qué conocemos nosotros? Según el enunciado, ¿cierto? Conocemos v sub 0, conocemos la altura h y el ángulo θ, ¿cierto? Esas tres variables las conocemos, ¿cierto? Entonces, o bueno, no, θ no, ¿cierto? θ es lo que estamos, θ es lo que estamos buscando, ¿cierto? O bueno, tangente de θ, es lo mismo, ¿cierto? Estamos buscando el ángulo θ ahí para poder encontrar, ¿cierto?, la inclinación correcta para que el ciclista pueda caer ahí con la velocidad final adecuada, ¿cierto? Pero conocemos v sub 0 y conocemos h, por lo tanto tenemos que dejar todas nuestras variables en términos de esas dos. Bueno, y también, por supuesto, conocemos g, ¿cierto? Vamos a anotar g acá para que lo recordemos, ¿cierto? G también es otra variable que nosotros conocemos. Entonces todo tiene que quedar en términos de v sub 0, h y g. En este caso, como no nos dan numeritos, ¿cierto? Todo va a quedar expresado de manera analítica, ¿cierto? Todo va a quedar en términos de estas tres variables, v sub 0, h y g. Entonces, fíjense que desde el primer triángulo, ¿cierto? Desde el triángulo de desplazamiento, podemos tomar estos lados, ¿cierto? E igualarlos. Fíjense, el lado un medio de g por t cuadrado tiene que ser en magnitud igual a h, ¿cierto? Aquí estamos en presencia de un cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, este lado del triángulo, ¿cierto? Del triángulo de desplazamiento, un medio de g por t cuadrado, tiene que ser igual a h. Entonces, desde acá inmediatamente tenemos que un medio de g por t al cuadrado tiene que ser igual a h. Y por tanto, desde acá podríamos, ¿cierto?, despejar t, y nos quedaría que t es igual a 2h partido en g. ¿Ok? H y g son variables conocidas, por lo tanto, ya conocemos el tiempo, ¿cierto? No sabemos el numerito porque no sabemos la altura h en específico, pero sí sabemos que h sería una variable conocida, por lo tanto, tenemos t. Ahora necesitamos utilizar el vector, o el triángulo, perdón, de velocidades, ¿cierto? Lo más facilito, ¿cierto?, sería entonces establecer primero la velocidad inicial, ¿cierto? Recuerden que el triángulo de velocidades está compuesto por la velocidad final, la velocidad inicial y el vector g por t. Ahí tenemos entonces la velocidad inicial, ¿cierto?, en rojito, que como bien dice el enunciado apunta de manera completamente horizontal.
tenemos también el vector g por t, que como siempre, ¿cierto?, debe ser paralelo al vector un medio de g por t, o otra forma, ¿cierto?, de decirlo es que debe apuntar hacia abajo, ¿cierto? Entonces esto es el vector b sub 0, ¿cierto? Y este es el vector gt. Y nos estaría faltando, ¿cierto?, el vector velocidad final. Acá está el vector velocidad final, ¿cierto?, que debe tener la misma inclinación, ¿cierto?, que la rampa. Ahí está. Ahí está el vector velocidad final. Vamos a cambiar el colorcito, parece, para que se vea un poco más resaltado. Vamos a ponerlo en celeste. Ahí se ve un poquito mejor, parece, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, este sería el vector velocidad final. Como pueden ver, al igual que el triángulo de desplazamiento, ¿cierto?, que es un triángulo rectángulo, ahí tenemos un ángulo de 90 grados, el triángulo de velocidades también es un triángulo de 90 grados, ¿cierto? La velocidad inicial es completamente horizontal y GT es completamente vertical, por lo tanto, estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Podemos entonces relacionar las magnitudes, ¿cierto?, de cada uno de sus lados, es decir, b final al cuadrado, ¿cierto?, que es la hipotenusa, tiene que ser igual a cada uno de los catetos al cuadrado, ¿cierto? b0 al cuadrado más g por t al cuadrado. Podemos reemplazar el valor de t e inmediatamente vamos a tener, ¿cierto?, que la velocidad final es sub 0 al cuadrado más g por 2h partido, ¿cierto?, en g. Esto va al cuadrado también, ¿cierto? G va al cuadrado ahí. Ahí sí. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a b sub 0 al cuadrado más 2gh y todo eso sobre raíz. Ahí tenemos entonces la magnitud de la velocidad final, ¿cierto?, en términos de variables conocidas, ¿cierto? Igual que el tiempo. El tiempo también está en términos de variables conocidas, por lo tanto ya lo hemos encontrado. B final está en términos de B sub 0 y 2gh. Las tres variables, ¿cierto?, que nosotros conocemos. Lo que nos falta ahora entonces es saber cuánto debe valer la tangente de teta, o cuánto debe valer teta, ¿cierto?, para que se cumpla esto, ¿cierto?, que la velocidad tenga la misma inclinación, o que la rampa tenga la inclinación de la velocidad. ¿Por qué le ve todo al cuadrado, Nicolás? Porque estoy relacionando esto con Pitágoras, ¿cierto? Esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo ocupar que c cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. Eso es lo que estoy utilizando. Estoy utilizando las propiedades del triángulo rectángulo que relaciona sus lados de esa forma, ¿cierto? La velocidad final en este caso está siendo de hipotenusa, b sub 0 de uno de los catetos y gt del otro. ¿Ya? Por eso estoy utilizando b final al cuadrado igual a b sub 0 al cuadrado más g cuadrado t cuadrado, ¿cierto? Todo al cuadrado. Y luego reemplazo, ¿cierto?, el tiempo, que lo conocemos allá en términos de h y g, y por lo tanto la velocidad final me queda en términos de solo variables conocidas. Y ahora vamos a calcular la tangente del ángulo, ¿cierto? La tangente del ángulo teta, ¿cierto? Para simplificar, sabemos que este lado, voy a borrar un poquito acá, en un momento, voy a borrar el teorema de Pitágoras, ya lo conocen, ¿cierto? Este lado, fíjense, también vale gt, y este lado también vale b sub 0, ¿cierto? Por lo tanto, si yo calculo la tangente de teta, sería el cateto opuesto, ¿cierto?, dividido en el cateto adyacente. Por lo tanto, sería b sub 0 dividido en gt. Y ahora, para tener solo variables conocidas, ¿cierto?, tenemos que reemplazar el tiempo por raíz de 2h partido en g, ¿cierto? Esto sería b sub 0 partido en g por raíz de 2h partido en g. ¿Ya? O, ¿cierto?, escrito de una manera un poquito más bonita, b sub 0 partido en 2hg en raíz.
Y ahí tenemos entonces tangente de teta en términos de variables conocidas, o también podemos calcular teta, ¿cierto? Como el arco tangente, perdón, me faltó ese arco tangente de B sub 0 partido en 2hg bajo raíz. Y ahí estaría entonces lo que tiene que cumplir el ángulo teta para que el ciclista pueda caer, ¿cierto?, sobre la rampa sin necesidad de, ¿cierto?, sin caerse, en el fondo. Va a caer justito ahí, con ese ángulo, ¿cierto? Y de esa forma, entonces, sale ileso. ¿Se entendió, chicas, chicos, alguna duda, alguna consulta respecto a este ejercicio? ¿No hay dudas, consultas, seguros? En aula aparece el ejercicio, pero con el ángulo puesto en otro lado. Ahí hubiera cambiado la respuesta. Claro, ¿dónde aparece el ángulo? ¿Aparece acá? Sí, ahí. Ahí Ya, hubiera sido al revés lo de la... claro, hubiese sido al revés, ¿cierto? Si el ángulo aparece ahí. Porque ahí Ah, ya. hubiésemos tenido, ¿cierto?, el cateto adyacente B sub 0, esto se hubiese dado vuelta, ¿cierto? Pero eso, la consideración depende de donde nosotros consideremos el ángulo. Ah, ya. ¿Ya? Yo tengo el ángulo ahí, ¿cierto? El ángulo teta ahí, ¿cierto? Porque este hubiese sido el ángulo complementario, entonces. Sería 90 menos teta, ¿cierto? Al revés sería 90 menos teta. ¿Alguna otra duda, consulta? No, ya. Entonces, para el ejercicio 2, este ejercicio del jarro de cerveza, la idea es que puedan trabajarlo ustedes primero, antes de que lo desarrolle yo, ¿cierto? Y puedan llegar a algún resultado, ¿cierto? Sí, por supuesto, Arnaldo. La velocidad final tiene la dirección de la trayectoria del objeto, ¿cierto? En el punto donde nosotros calculemos la velocidad tiene la dirección de la trayectoria del objeto, siempre. ¿Ya? Ahí para los que no lo ven, ¿cierto? Arnaldo pregunta si la velocidad final siempre tendrá el mismo ángulo que el objeto al momento de caer, ¿cierto? El objeto va cayendo y la velocidad final va teniendo la misma dirección que la trayectoria del objeto en ese momento. ¿Ya? Siempre va a ir tangente a la trayectoria. ¿Se entiende? Súper. Ya. Vamos entonces con el ejercicio 2. Dice, en un bar local, un cliente desliza sobre la barra un jarro de cerveza frío para que lo vuelvan a llenar. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el jarro que desliza desde la barra y golpea el suelo a 1,40 metros de la base de la barra. Es decir, ahí al cantinero se le cayó el vaso de cerveza, ¿cierto? Aquí no lo ha pasado. Entonces, la altura de la barra es de 0,86 metros. El jarro de cerveza vacío tiene una masa de 0,20 kilogramos. Ya ustedes tienen que visualizar cuáles son los datos importantes, ¿cierto?, dentro de ese enunciado y cuáles pueden ser descartables. ¿Cuál pueden ser descartables inmediatamente? A ver si se acuerdan de la clase pasada. ¿Qué dato es irrelevante ahí? La masa. La masa, ¿cierto? Ya, perfecto, muy bien. Entonces dice, construyan un modelo geométrico para el movimiento del jarro desde que se despega de la barra hasta el momento que toca el suelo. Úselo para calcular la velocidad, magnitud y dirección con la que golpea el suelo. Es decir, tienen que construir los modelos geométricos, ¿cierto?, de desplazamiento y de velocidades, y con eso encontrar la magnitud y dirección de la velocidad con la que el jarrito golpea el suelo. ¿Ya? Recomendación. Antes de que se pongan a reemplazar numeritos, traten de llegar a las cantidades tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Acá. Fíjense, el tiempo en términos de las variables conocidas, la velocidad final en términos de las variables conocidas y el ángulo, ¿cierto?, que nos va a dar la dirección de la velocidad, también en términos de las variables conocidas. Y luego al final reemplacen números. Ya traten de ser ordenados con eso para que solo al final puedan reemplazar los números. Se lo recomiendo así, de esa forma, ¿cierto? Porque es mucho más fácil darse cuenta de si cometimos algún error.
¿ya? Háganlo de esa forma para que sea ordenadito. Recuerden, en física, en matemáticas también, es súper importante que ustedes sean ordenados al momento de desarrollar los problemas, ¿ya? Y en general es mucho, mucho mejor que lo hagan primero con las variables, ¿cierto? Desde ahí despejen, y luego solo al final, cuando ya tengan una expresión para su resultado, ¿cierto? Para la variable que están buscando, ahí luego reemplacen los resultados, ¿cierto? De hecho, antes de reemplazar pueden hacer, por ejemplo, un análisis dimensional para ver si es que lo que estamos encontrando tiene sentido, ¿ya? Bueno, vamos entonces con la solución del ejercicio número 2. Ya, entonces estamos resolviendo el ejercicio de el jarro de cerveza, ¿cierto? Que sale lanzado, ¿cierto? A través de la barra y cae en el suelo. Lo que acabamos de dibujar acá entonces es el triángulo de desplazamiento, ¿cierto? Lo acaba de dibujar Sergio. Entonces tenemos acá el ángulo, perdón, el vector b sub 0t, ¿cierto? Que nos dicen que es horizontal. El vector de desplazamiento, ¿cierto? Que va desde el inicio, desde que sale de la barra, ¿cierto? Hasta que llega al suelo. Y, por supuesto, el vector medio de g por t cuadrado que va siempre apuntando de manera vertical hacia abajo. Los datos son que la distancia horizontal a la que cae de la barra es L igual a 1.4 metros y que la altura de la barra es 0,86 metros. ¿Cierto? Estábamos representando la ecuación D igual a P sub 0T más un medio de G por T cuadrado, ecuación vectorial. Y la primera ecuación entonces, ¿cierto? Sabemos que B sub 0 por T igual a L, ¿cierto? Igual a 1.4 metros. Ya. ¿Qué otra relación más hay por acá, Sergio? Un medio gt cuadrado igual a 0,86. Un medio de G por T cuadrado, ¿cierto? 0,86 metros. Igual a H igual a 0.86 metros. Ya. Perfecto. Yo, como les decía, a mí me gusta primero trabajar con variables, luego reemplazar los numeritos. Por tanto, ¿cierto? Las cosas que yo conozco, ¿cierto? Son H, L y G, ¿cierto? Por lo tanto, desde la ecuación 2, ¿cierto? Desde esta ecuación, yo tengo que el tiempo es igual a 2H partido en G. Eso queda ahí en raíz, ¿cierto? Y desde la primera ecuación, ¿cierto? Tengo que B sub 0 va a ser igual a L partido en T, ¿cierto? O en términos de las variables conocidas, B sub 0 es igual a L partido en raíz de 2H partido en G. Ahí ustedes pueden reemplazar los numeritos, por ejemplo, por supuesto, ¿cierto? Para encontrar cuál es el valor de B sub 0 y el valor de T. ¿Lo hiciste, Sergio? ¿Reemplazaste los numeritos para encontrar el valor de B sub 0 y T? Sí, Ya, ¿cuánto ahí te me dio T? salió que t era 0,415. 0,4 segundos le vamos a poner ahí. Ya, y B sub 0, B sub 0, 3,38 metros partido segundo. 58 metros por segundo. ¿Están de acuerdo los demás que lograron terminar el ejercicio? ¿O los que llegaron a esta parte? ¿Están de acuerdo con esos valores? Sí, sí. Súper. Ya. Muy bien, Sergio. Gracias ahí por participar. Ya, vamos a ver si es que alguien más nos puede ayudar con el triángulo de velocidades. ¿Quién quiere realizar el triángulo de velocidades? ¿Quién lo tiene por ahí listo? A ver, ¿quién? ¿Yo lo puedo hacer, profe? Sí, se puede. Sí, por supuesto. Dele nomás, Benjamín. Ya. Ahí está tratando de dibujar Benjamín el triángulo de velocidades. Trate que sea como con flechitas, como las que puso Sergio ahí, ¿ya? Para que... Súper. Ya, ¿eso qué sería? Esa sería la velocidad final. Ya. Que no
O sea, ahí pareciera que tiene la misma dirección que el desplazamiento. ¿Esa es la intención o no? Eh, no, no, No necesariamente, ¿cierto? Tratemos de no. dibujarlo un poquito Ah, ya. desfasado para que no nos confundamos con eso, ¿ya? Porque ahí parece, está justo con la misma velocidad, o sea, con la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, para que no nos confundamos, tratemos de dibujarlo un poquito desfasado, ¿ya? Como para allá. No se ve nada todavía. Ahí, perfecto, súper. Ahí quedó muy bien. Ya, esa sería entonces la velocidad final, Ujú. ¿cierto? Voy a irle poniendo nombres yo por mientras. Esto sería el vector velocidad final. Ya, y ahora el vector velocidad inicial, ¿cómo iría? Así. Ah, sí, perfecto. Esto sería v sub 0, muy bien. ¿Y qué vector nos falta? Se me quedó un poquito chueco, pero es algo así. Ya, no importa, no importa. Se entiende que es, bueno, ya vamos a tratar Es el de, vector gravedad por tiempo ese. sí, ¿cierto? Ya, g por t. Bueno, vamos a especificar, ¿cierto? Que nuevamente estos triángulos, ¿cierto? Son rectángulos, ambos, ¿cierto? Al igual que recién esos triángulos también son rectángulos. Ya, ¿cómo utilizamos entonces el triángulo de velocidades? ¿Qué Yo tenemos lo que que hacer? hice fue poner un ángulo acá, que después lo puse acá. Ya, Como para cuidado, como para guiarme más que nada. ya, pero cuidado, esos dos ángulos no son lo mismo, Ah, no, sí, 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 era como para guiarme nomás ¿cierto? que el ejercicio pasado, parece que era así. Ya, pero dice beta en ambos, entonces cuidado, esos ángulos no son iguales, ¿ya? Vamos a poner acá teta entonces. Sí, ahí sí, ya, perfecto. Ya, escribamos por acá, por este lado, de aquí para acá, ¿cierto? La ecuación para el triángulo de velocidades. ¿Cómo lo hice o como o la ¿Cómo, suma cómo, vectorial? cómo lo Ah, hiciste? A ya. ver, ¿qué hiciste? Usé Pitágoras. Ya, perfecto. Relacionaste entonces los lados a través de Pitágoras, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. Si alguien quiere dar su opinión respecto a lo que está haciendo el compañero, por supuesto puede participar. Así lo dejé. Muy bien. Y la velocidad inicial la habíamos sacado de acá de lo que hizo Sergio. Ujú. Entonces lo reemplacé directamente. Ya, perfecto. Más Y que nos quedaba 10 por el tiempo, 0.4. que era 0.4. Perfecto. Eso al cuadrado y todo esto en raíz. Muy bien. ¿Cuánto da el valor de la velocidad final entonces? Me dio 5.4. 5.4 metros por segundo. Entonces. Muy bien. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Qué dicen los demás que llegaron hasta ese punto? Sí, sí. Súper. Ya. Todos dando. Muy bien. Franco, acá en Física 100, 110, perdón, no nos preocupamos mucho de eso de la aproximación. ¿Ya? No hay que, o sea, tratemos de aproximarlo como para que los números sean lo más bonitos posible, ¿ya? Pero no hay una regla específica respecto a cuántos decimales debe tener cada magnitud, ¿cierto? O sea, si lo están entregando valores siempre con dos decimales, tratemos de entregar entonces un valor con dos decimales. Lo que aprendimos de física, ¿cierto? Pero no hay una regla así específica de cuántos decimales debe tener cada valor o cada número, ¿ya? Eso queda a criterio de cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Si nos dan solo valores enteros, usted trabaja con números enteros, ¿ya? Lo importante que acá es que entendamos el fenómeno físico, más que preocuparnos de las reglas que ya se supone ya aprendimos en física 7, ¿cierto? Ya. Entonces, tenemos la velocidad final, tenemos su magnitud, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo obtenemos su dirección? ¿Quién quiere jugar con la dirección de la velocidad final? ¿Alguien que quiera por ahí mostrarnos cómo obtuvo la eh, dirección ahí, Franco? Súper Franco. Muéstrenos. ¿Cómo lo hizo? Que, a ver, en teoría se supone que
el triángulo resultante entre la velocidad inicial y la gravedad por el tiempo, podemos usar la tangente. Entonces Ya. colocamos g partido en t, que es 4. Ah, pero lo voy dibujando. ¿Puedes dibujarlo? ¿Tienes cómo dibujarlo? Lo voy dibujando yo. Es que, porfa, si lo puede dibujar usted, que Sí, estoy por con supuesto. el mate, Con y es el mouse. complicado dibujar acá. Me imagino. Ya. Entonces, vamos con la tangente del ángulo, ¿cierto? Ese ángulo θ que dibujó Bien. ahí Benjamín. ¿Cómo sería? Es igual a g por t G por T. Ya, perfecto. partido en velocidad inicial. Partido de la velocidad inicial, ¿cierto? Cateto opuesto dividido en el cateto adyacente, ¿cierto? Lo que conocemos Claro. de la tangente. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Ahora reemplazando, queda que la tangente del ángulo es igual a 4 partido en 3,37. No sé cuánto le dio aquí a los chiquillos. 3,38, pero ya es Ya. lo mismo, ¿cierto? Y luego ya se saca ese cálculo y luego se usa el arco tangente para determinar el ángulo y así la dirección. Entonces tenemos que el arco tangente de 4 dividido en 3,38. ¿Cuánto da eso? ¿Cierto? Eso es igual a θ, ¿cierto? 50. 50 grados. Súper. Los demás que lograron llegar hasta ahí, ¿están de acuerdo? ¿θ vale 50 grados o no? Parece que poquitos lograron llegar ahí. A ver. Sí, sí, sí. Súper. Ya. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí muy bien, Franco. Muchas gracias. Tenemos entonces todas las variables que necesitábamos encontrar, ¿cierto? Bueno, a mí, como les decía, a mí me gusta trabajar con las variables, por lo tanto tengo las ecuaciones, ¿cierto? La velocidad final, en términos de las variables que conocemos, era igual a g por 2L cuadrado partido en 2H más 2H, ¿cierto? Se las anoto también para que puedan ver ahí cómo se veía la velocidad en función de esas variables. Y θ, ¿cierto? Igual al arco tangente de 2H partido en L. Ahí está todo en términos de las variables que conocemos, ¿cierto? L y H, que son las variables conocidas. Ya, muy bien. Logramos entonces terminar con el ejercicio propuesto número 2. Vamos a echarle un vistazo entonces ahora al ejercicio número 3. A ver cómo nos va con eso. Tenemos poquito tiempo, tenemos 5 minutos, así que yo creo que lo vamos a leer, ¿cierto? Y lo vamos a dejar como ejercicio para la próxima semana. Ya vamos a borrar los dibujitos que están acá para poder mirarlo de mejor forma. Ya, el ejercicio 3 entonces, lanzamiento desde un faro. Dice, mediante un ingenioso mecanismo, se lanza una esfera de bronce con una velocidad de 10 metros por segundo de magnitud y con un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal. Desde la cúspide de un faro que está a 15 metros de altura por sobre el nivel del mar. El faro está ubicado justo a orilla de playa. Construya un modelo geométrico apropiado a la situación. A partir del modelo determine. Primero van a tener que determinar entonces el tiempo que emplea la esfera en llegar al agua y dónde impacta, es decir, el tiempo y la distancia horizontal, ¿cierto? La magnitud y dirección de la velocidad de la esfera justo cuando llega al agua, es decir, ahí, bueno, la magnitud, ¿cierto? En términos de las variables que conozcamos, y el ángulo, ¿cierto? Para encontrar la dirección. Y el instante en que la esfera alcanza la altura máxima. Eso sería lo que obtenemos, lo que tenemos que obtener. Perdón, Sebastián, se me había ido tu pregunta ahí. Por supuesto, podríamos sacar también el ángulo, bueno, desaparecieron los triangulitos acá, pero sí podíamos sacar el ángulo con el teorema del coseno, pero no era necesario utilizar el teorema del coseno porque ya que estábamos con un triángulo rectángulo, recuerda que el triángulo de velocidad, ¿cierto? Al igual que el triángulo de desplazamiento en este caso, era un triángulo rectángulo, así que era más simple ocupar Pitágoras, ¿cierto? O ocupar seno, coseno, tangente. Por supuesto que con el teorema del coseno también se puede hacer, ¿cierto? El teorema del coseno
También es aplicable a los triángulos rectángulos. Solo que en este caso sería, como se dice por ahí, matar una mosca con un cañón, ¿cierto? Pero está bien, también se puede. Ya, chicas, chicos, entonces va a quedar este ejercicio propuesto. Sí, Sergio, exactamente. Si les pide la dirección del vector, nosotros siempre decimos que la dirección del vector está dada por un ángulo. ¿Ya? En general decimos que es el ángulo que parte desde la horizontal, ¿cierto? Yendo hacia el vector. Esa sería la forma formal de definir la dirección, ¿cierto? Pero si ustedes encuentran cualquier otro ángulo del vector respecto a la horizontal o respecto a la vertical, ¿cierto? Siempre se puede obtener a partir de ese el ángulo desde la horizontal hacia el vector, ¿cierto? En términos formales deberían siempre encontrar el ángulo que va desde la dirección positiva del eje X hacia el vector. ¿Ya? Ese es el ángulo que define la dirección. Pero siempre se puede encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, en base a este vector, en base a, voy a devolverme acá un poquito, ¿cierto? Si nosotros tenemos ese ángulo θ de acá, podemos obtener, ¿cierto? El ángulo que va, por ejemplo, si acá tenemos el ángulo θ para la velocidad final, ¿cierto? Nosotros podríamos obtener entonces todo ese ángulo, ¿cierto? Que sería 270 más ese ángulo, ¿cierto? Podemos obtener el ángulo total, ¿ya? Pero en el fondo, entonces, siempre que nos pidan dirección, lo que nos están pidiendo es que encontremos el ángulo, ¿cierto?, de la velocidad final respecto de la horizontal, con respecto a algún eje. Ya, chicas, chicos, ¿alguna otra duda antes de que nos despidamos? ¿No hay más dudas, consultas, seguros?